Inmunidad regional, inmunidad del tracto digestivo. El sistema inmunitario ha desarrollado propiedades especializadas en diferentes partes del cuerpo, especialmente en las superficies epiteliales. Esta característica tiene la utilidad de brindar protección contra los microbios que suelen encontrarse en esta localización. La inmunidad regional tiene como función servir de barrera de mucosa digestiva en el área broncopulmonar, genitourinaria y también podemos mencionar la piel. En este caso haremos referencia a los sucesos que son llevados a cabo en el tubo digestivo. El sistema inmunitario regional contiene tipos de células y moléculas especializadas que no pueden abundar en otros lugares. Algunas de estas que podemos mencionar tenemos la célula de Langerhans en la piel, las células que transportan antígenos como las células M en el intestino, los linfocitos T como linfocitos gamma delta y subgrupos de linfocitos B, y células plasmáticas en el tejido mucoso que producen IgA. El sistema inmunitario regional tiene importante función reguladora que ayuda a impedir las respuestas no deseadas frente a microbios que no son patógenos y a sustancias que pueden estar presentes en diferentes barreras. El tubo digestivo consta de dos propiedades notables: la mucosa del intestino delgado y grueso, que tiene superficie compuesta de vellosidades y microvellosidades, y el intestino posee una gran cantidad de microbios, los cuales crecen como organismos comensales. Para mantener la salud, el sistema inmunitario mucoso debe ser capaz de reconocer, eliminar los microbios patógenos en presencia abrumador del número de microbios no patógenos. Es aquí donde presentan estrategias como la de reconocimiento inmunitario innato y adaptativo. En breve les estaré hablando de algunos de estos efectos y en qué conlleva cada uno. Las células epiteliales que recubren el intestino delgado y grueso forman una parte integral del sistema inmunitario innato digestivo, implicado en las respuestas a los microorganismos patógenos, la tolerancia a los microorganismos comensales y la recogida de antígenos para su entrega al sistema inmunitario adaptativo en el intestino. Diversas proteínas muy glucosiladas, llamadas mucinas, forman una barrera física viscosa que impide a los microbios entrar en contacto con las células del tubo digestivo. Las defensinas producidas por las células epiteliales intestinales forman parte de la inmunidad innata que protege contra las bacterias de la luz, y los defectos en su producción se asocian a la invasión bacteriana y a la enfermedad inflamatoria intestinal. En los sujetos sanos, las células dendríticas y los macrófagos de la luz de la lámina propia del intestino inhiben la inflamación y sirven para mantener la homeostasis. En la mucosa intestinal se encuentran células linfocíticas innatas que producen interleuquina 17, interleuquina 22 y que contribuyen con la defensa inmunitaria frente a las bacterias, así como la función de la barrera de la mucosa epitelial. Los receptores de tipo TOL, TLR o receptores citoplásmicos del tipo NOD, NLR, expresados por las células epiteliales intestinales, promueven la respuesta inmunitaria de microorganismos patógenos invasores, pero también limitan la respuesta inflamatoria a bacterias comensales. La expresión de receptores de reconocimiento del patrón en la mucosa intestinal. Los receptores de reconocimiento de patrón que reconocen la flagelina bacteriana se concentran en el citosol NLR o en la membrana basal TLR5 de las células epiteliales intestinales, pero no en la membrana apical luminal, y así es como reconocen a los microbios luminales. El sistema inmunitario adaptativo en el tubo digestivo tiene características que son diferentes a las funciones inmunitarias adaptativas de otros sistemas orgánicos. La principal forma de inmunidad adaptativa en el intestino es la inmunidad humoral, dirigida contra los microbios de la luz, que impiden que los microorganismos comensales y patógenos colonicen e invadan la barrera epitelial de la mucosa. Esta función está mediada por anticuerpos IgA dimérico que se secretan en la luz intestinal. Un mecanismo importante para controlar la respuesta del intestino es la activación de los linfocitos T reguladores. Una vía importante de transporte de antígenos desde la luz al GAL
es a través de las células especializadas dentro del epitelio intestinal llamadas células microplegadas. El GAL no es nada más que el tejido linfático asociado al intestino y adyacente al epitelio de la mucosa. Las células M se localizan en las regiones del epitelio intestinal llamado epitelio asociado al folículo. Las principales funciones de las células M será transporte transcelular de varias sustancias desde la luz del intestino a través de la barrera epitelial hasta las células presentadoras de antígenos subyacentes. Las células M van a captar el contenido luminal de una forma eficiente. Las vías que presentan las células M consiguen captar toda la bacteria, el virus o productos microbianos solubles. Al contrario que los macrófagos o las células dendríticas, las células M no realizan procedimientos extensos de luz de las sustancias que captan, sino que las mueven de las partículas y las moléculas a través de vesículas endocíticas por todo el citosol y son liberadas luego por exocitosis en una zona vasolateral de la membrana para las células dendríticas. Los antígenos microbianos de la luz intestinal pueden ser captados por las células dendríticas de la lámina propia que extienden sus procesos citoplasmáticos en las células epiteliales e intestinales. Las células dendríticas están en la mucosa intestinal y reconocen el antígeno para presentarlo a los linfocitos T y en el GAL en los ganglios linfáticos mesentéricos. Ejemplo A. Algunas de las células dendríticas extienden las prolongaciones dendríticas entre las células epiteliales intestinales hacia la luz para recoger antígenos. Los macrófagos también pueden recoger antígenos de esta misma manera. Ejemplo B. Otras células dendríticas presentes en la lámina propia recogen antígenos que derivan del contenido de la luz y así han atravesado la barrera epitelial. Patrón de alojamiento de los linfocitos intestinales. El patrón intestinal de alojamiento de los linfocitos efectores se adquiere en los tejidos linfáticos, donde se ha diferenciado a partir de los precursores vírgenes. Las células dendríticas de los tejidos linfáticos asociados al intestino y los ganglios linfáticos mesentéricos los inducen el TSLP, que no es nada más que la linfoproyectina estromal tímica, y algunos otros factores que expresan RA-LDH, como el retinaldehído deshidrogenasa, que convierte la vitamina A en la dieta de ácido retinoico. Cuando los linfocitos B o T vírgenes están activos por el antígeno en el GAL, se pone el ácido retinoico producido por las células dendríticas y esto induce una expresión del receptor de quimiosina CCR9 y la integrina A4P7 en las células plasmáticas y los linfocitos T efectores que surgen de los linfocitos vírgenes. Los linfocitos efectores entran en circulación y envuelven en la lámina propia intestinal, porque la quimiosina CCL25 y el ligando para CCR9 y las moléculas de adhesión MADCAM, el ligando para A4P7, se muestran en la lámina propia de las células endoteliales venulares. La principal función de la inmunidad humoral en el tubo digestivo es neutralizar los microbios luminales. Esta función está mediada sobre todo por la IgA producida en el GAL y transportada a través del epitelio de la mucosa hacia la luz. La IgA se produce en mayores cantidades que cualquier otro isotipo de anticuerpo. Se debe a un gran número de células plasmáticas productoras de IgA que hay en el GAL, que según algunas estimaciones es alrededor de un 80% de las células plasmáticas secretoras de anticuerpos del cuerpo. Las células plasmáticas secretoras de IgA en el intestino. La abundancia de las células plasmáticas productoras de IgA se tiñen de verde, como la podemos observar en la mucosa del colon, comparado con las células secretoras de IgG, que serían las de color rojo, que se muestran mediante una tinción de inmunofluorescente. La IgA que se secreta puede visualizarse en el citoplasma verde en las células epiteliales de la cripta. Cambio de la clase a la IgA en el intestino.
El cambio de clase a la IgA en el intestino se produce por medio del mecanismo dependiente e independiente del A. En el cambio de la clase IgA dependiente de T, las células dendríticas de la cúpula subepitelial de la placa de Peyer capturan los antígenos bacterianos transportados por las células M y migran a la zona interfolicular, donde presentan el antígeno a los linfocitos T vírgenes CD4. Los linfocitos T activados se diferencian en los linfocitos T cooperadores con un genotipo T cooperador folicular y participan en las interacciones afines de linfocitos B, IgM y IgD, presentadores de antígenos que también han captado y procesado el antígeno bacteriano. El cambio de la clase IgA en linfocitos B estimula a través de la unión del CD40L del linfocito T al CD40 del linfocito B. Junto con la acción del TGF, esta dependiente del linfocito T da lugar a los anticuerpos IgA de la afinidad alta. En el cambio de la clase IgA dependiente de T, participa la activación por parte de la célula dendrítica del linfocito B, IgM y IgD, incluidos los linfocitos B. Las células dendríticas activadas por los ligandos de los TLR secretan citocinas que inducen el cambio de clase IgA como BAF, APRIL y TGF. Esta vía independiente del linfocito T da lugar a anticuerpos IgA con una afinidad relativamente baja frente a las bacterias intestinales. Transporte del IgA a través de las células epiteliales. La IgA la producen las células plasmáticas en la lámina propia del tejido mucoso y se unen al receptor poli-Ig situado en la base de la célula epitelial. El complejo se transporta a través de la célula epitelial y la IgA unida se libera a la luz mediante la escisión proteolítica. El proceso de transporte a través de las células desde la superficie vasolateral a la luminal, en este caso, se le llama transitosis. Inmunidad mediada por el linfocito T en el tubo digestivo. Los linfocitos T desempeñan funciones importantes en la protección contra los microorganismos patógenos en el aparato digestivo y en la regulación de la respuesta a los alimentos y antígenos comensales. Los linfocitos Th17 parecen desempeñar una función especial en el mantenimiento de la función de la barrera de mucosa epitelial debido a las acciones de las dos citocinas características que producen la interleuquina 17 y la interleuquina 22. El linfocito Th2, las infecciones helmínticas intestinales inducen fuertes respuestas Th2 que eliminan a los helmintos, porque las citocinas Th2, interleuquina 4, la interleuquina 13 cooperan en el aumento de las secreciones de líquido y moco y en la inducción de la contracción del músculo liso y motilidad intestinal. Tolerancia oral y vacunas orales. La tolerancia oral es una tolerancia inmunitaria adaptativa sistémica a antígenos que se ingieren o se administran de otro modo por vía oral. La administración por vía oral del antígeno en el marco de una estimulación concomitante de inmunidad innata puede llevar a respuestas inmunitarias adaptativas productoras, como ocurre con el caso de las vacunas orales víricas para producir respuestas protectoras de antígenos frente a los virus. Estas vacunas son de virus vivos atenuados que pueden infectar a las células dendríticas en el intestino y estimular las fuertes respuestas innatas que promueven después de la activación de los linfocitos T y B. Enfermedades relacionadas con la respuesta inmunitaria en el intestino. Estas enfermedades se deben generalmente a respuestas no reguladas a microorganismos comensales y antígenos presentados en los alimentos. Algunas de estas enfermedades que podemos mencionar tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca. La enfermedad inflamatoria intestinal, también llamada ELI, es un grupo de trastornos caracterizados por una inflamación crónica remitente en el intestino delgado o grueso, debido probablemente
a respuesta mal regulada frente a las bacterias comensales. Los dos principales tipos de enfermedades inflamatorias intestinales son la enfermedad de Crohn, que puede afectar a todo el espesor de la pared intestinal en cualquier tubo digestivo, pero suele hacerlo en la porción terminal del ileum, y la colitis ulcerosa, que se limita a la mucosa del colon. La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, también conocida como enteropatía sensible al gluten, es una enfermedad inflamatoria de la mucosa del intestino delgado, causada por respuestas inmunitarias contra proteínas del gluten ingeridas presentes en el trigo. La enfermedad celíaca se caracteriza por una inflamación crónica de la mucosa intestinal del intestino delgado, lo que lleva a una atrofia de las vellosidades, una mala absorción y varias deficiencias nutricionales que provocan manifestaciones extraintestinales.